Manny Pacquiao ganó más de $500 millones a lo largo de su carrera, fue el único boxeador en la historia en ganar títulos mundiales en 8 divisiones diferentes, peleó contra los mejores de 3 generaciones distintas, apareció en portadas de revistas en todo el mundo, tuvo contratos publicitarios que otros atletas solo pueden soñar, y sin embargo cuando visitas su casa en Filipinas no encuentras la mansión aislada y lujosa que esperarías de alguien con ese nivel de riqueza, sino una propiedad donde constantemente hay docenas de personas entrando y saliendo, familiares lejanos que se quedaron a vivir, amigos del barrio que necesitaban ayuda, extraños que tocaron la puerta pidiendo algo y nunca se fueron. Tyson Fury tiene un patrimonio estimado en más de $100 millones, es el campeón lineal de peso pesado, el hombre que destronó a los Klitschko y destruyó a Deontay Wilder en 2 peleas consecutivas, podría vivir en cualquier mansión de Londres o de Los Ángeles, y sin embargo eligió quedarse en Morecambe, una ciudad costera de Inglaterra que la mayoría de los británicos ni siquiera podrían ubicar en un mapa, manejando una camioneta Ford que no impresionaría a nadie, haciendo sus compras en el mismo supermercado que sus vecinos de clase media. Gennady Golovkin aterrorizó la división de peso mediano durante una década, acumuló una racha de knockouts que hizo que rivales legítimos lo evitaran durante años, cobró bolsas de más de $20 millones por pelea, y cuando no está en el gimnasio vive en una casa de Santa Mónica que podrías pasar de largo sin saber que ahí vive uno de los pegadores más devastadores de su generación. Floyd Mayweather muestra fajos de billetes en Instagram cada semana. Conor McGregor compró un yate de $80 millones. Oscar de la Hoya tuvo mansiones en múltiples estados y problemas financieros que lo persiguieron durante años. La imagen que el boxeo proyecta al mundo es de exceso absoluto, de dinero gastado sin ningún tipo de moderación, de atletas que ganan fortunas y las queman casi tan rápido como las reciben. Y esa imagen no es falsa. Hay decenas de boxeadores que hicieron exactamente eso y que hoy están quebrados, pidiendo préstamos, haciendo peleas de exhibición vergonzosas para pagar deudas, viviendo la versión oscura del sueño del boxeo donde el dinero llegó y se fue sin dejar nada permanente. Pero hay otro grupo de boxeadores, algunos de los más exitosos y famosos de las últimas décadas, que eligieron un camino completamente diferente. Peleadores que ganaron decenas de millones, en algunos casos cientos de millones, y que sin embargo viven vidas que no tienen absolutamente nada que ver con el lujo que su riqueza les permitiría. Y lo más interesante de estas historias no es simplemente que estos tipos no gasten dinero, eso sería aburrido, lo interesante son las razones profundas detrás de esas decisiones, razones que tienen que ver con traumas de infancia que nunca sanaron, con experiencias cercanas a la muerte, con crisis de salud mental que casi los destruyen, con culturas específicas que les enseñaron a desconfiar de la ostentación, y con una comprensión del dinero que la mayoría de los atletas profesionales simplemente no desarrollan hasta que es demasiado tarde. Hoy vamos a hablar de boxeadores que ganaron fortunas y eligieron vivir como si no las tuvieran, y te adelanto que estas no son historias simples de tipos humildes que prefieren la vida tranquila. Hay un campeón en esta lista que literalmente no puede disfrutar de lujo porque cada vez que ve algo caro siente culpa física por todas las personas que podrían beneficiarse de ese dinero. Hay otro que rechazó las mansiones porque descubrió que tener demasiado espacio, demasiadas opciones, demasiada libertad, casi lo lleva al suicidio. Hay uno que creció en la Unión Soviética y que nunca pudo quitarse de encima la sensación de que mostrar riqueza es peligroso, de que llamar la atención con dinero trae problemas que ninguna cantidad de guardaespaldas puede resolver. Y hay uno que perdió todo, absolutamente todo, y tuvo que reconstruir su vida desde cero antes de entender realmente qué significaba el dinero y cómo debía relacionarse con él. Y esto no ha hecho más que empezar, porque lo que te conté hasta ahora es solo un adelanto para que entiendas el nivel de contradicción y de profundidad del que estamos hablando. Ahora es cuando entramos en las historias completas, en los detalles que nunca viste en los documentales convencionales, en las razones reales que explican por qué estos hombres que podrían tener absolutamente todo eligieron vivir con tan poco comparativamente. Te garantizo que cada historia es más sorprendente que la anterior, y que cuando lleguemos al final vas a ver a estos boxeadores de una manera completamente diferente. Así que si este contenido te está enganchando, suscríbete al canal y dale like al video, porque historias como esta, donde vamos más allá de los récords y las peleas para entender quiénes son realmente estos peleadores, solo las traemos nosotros, Boxeo Original. Empecemos con Manny Pacquiao, probablemente el caso más extremo y más complicado de riqueza y austeridad voluntaria en la historia del deporte profesional. Para entender por qué Manny Pacquiao no puede disfrutar del dinero como lo haría cualquier otra persona con su nivel de riqueza, primero tienes que entender de dónde viene, y no me refiero simplemente a que creció pobre, me refiero a un nivel de pobreza que la mayoría de las personas en países desarrollados no pueden ni siquiera conceptualizar. Pacquiao nació en Kibabe, una provincia rural de Filipinas, en una familia que frecuentemente no tenía dinero para comer. No estamos hablando de no tener dinero para lujos, estamos hablando de días enteros sin comida, de una madre que hacía milagros para alimentar a sus hijos con prácticamente nada, de condiciones de vida que en cualquier país del primer mundo serían consideradas una emergencia humanitaria. Pacquiao dejó la escuela a los 12 años, no porque no le gustara estudiar, sino porque necesitaba trabajar para que su familia pudiera sobrevivir. Vendía pan en las calles, hacía cualquier trabajo que le permitiera llevar algunos pesos a casa, vivía en una realidad donde cada día era una lucha por la supervivencia básica. Cuando Pacquiao descubrió el boxeo, no lo hizo soñando con títulos mundiales ni con fama internacional.
Lo hizo porque los torneos amateur pagaban pequeños premios en efectivo que podían alimentar a su familia por unos días. El boxeo era comida en la mesa, nada más. Esa mentalidad de supervivencia, esa conexión directa entre pelear y comer, nunca lo abandonó sin importar cuántos millones acumulara después. Y esa es la clave para entender todo lo que Pacquiao hace con su dinero. Para él, la riqueza nunca dejó de estar conectada con el hambre, nunca se convirtió en algo abstracto que pudiera gastar libremente, siempre mantuvo ese vínculo visceral con la pobreza que experimentó de niño. Pacquiao ha dicho en múltiples entrevistas que no puede disfrutar comprando cosas caras porque cada vez que ve un reloj de lujo o un auto deportivo, su mente automáticamente calcula cuántas familias filipinas podrían comer durante un año con ese dinero, cuántos niños podrían ir a la escuela, cuántas medicinas podrían comprarse para personas que están muriendo por no poder pagar tratamientos básicos. Eso no es falsa modestia ni una pose para las cámaras, es un patrón de pensamiento genuino que Pacquiao no puede apagar, un trauma de la pobreza que se convirtió en parte permanente de cómo su cerebro procesa la riqueza. El dinero que para otros representa libertad y placer, para Pacquiao representa responsabilidad y carga emocional. La casa de Pacquiao en General Santos es conocida en Filipinas como un lugar donde cualquiera puede llegar pidiendo ayuda y probablemente la va a recibir. Hay reportes de que en cualquier momento dado hay entre 30 y 50 personas viviendo en su propiedad, algunos familiares, otros amigos de la infancia, otros completos extraños que simplemente tocaron la puerta y explicaron su situación. Pacquiao no puede decir que no, físicamente no puede rechazar a alguien que le pida ayuda, porque hacerlo lo haría sentir como si estuviera traicionando al niño que él mismo fue, ese niño que habría dado cualquier cosa porque alguien con recursos lo ayudara. Esta generosidad compulsiva ha creado problemas financieros reales a lo largo de los años, situaciones donde Pacquiao tuvo que seguir peleando no porque quisiera más títulos o más gloria, sino porque había comprometido tanto dinero en ayudar a otros que necesitaban más ingresos para cumplir esas promesas. El contraste con Floyd Mayweather es el más obvio, pero también el más instructivo. Mayweather y Pacquiao son los dos boxeadores mejor pagados de su generación, ganaron cantidades similares de dinero a lo largo de sus carreras, y sin embargo la manera en que cada uno eligió relacionarse con ese dinero no podría ser más opuesta. Mayweather construyó toda su persona pública alrededor de la ostentación, creó un personaje llamado Money Mayweather que existe específicamente para presumir riqueza de maneras cada vez más extremas, muestra fajos de billetes, colecciones de autos, joyas absurdamente caras, todo diseñado para proyectar la imagen de que el dinero es infinito y de que gastarlo sin medida es señal de éxito. Pacquiao tomó el camino exactamente contrario, usando su riqueza como herramienta para aliviar el sufrimiento de otros en lugar de como medida de su propio valor. Ninguno de los dos enfoques es objetivamente correcto, pero la diferencia ilustra perfectamente cómo dos personas pueden tener exactamente el mismo recurso y hacer cosas completamente opuestas con él. Pacquiao también se metió en política, llegando a ser senador de Filipinas e incluso candidato presidencial, y muchos analistas creen que parte de su motivación fue poder ayudar a más personas de las que podía ayudar con su dinero personal. Cuando tienes el poder de influir en políticas públicas, puedes afectar la vida de millones en lugar de solo miles. Esa progresión, de boxeador a filántropo a político, sigue una lógica interna consistente si entiendes que para Pacquiao el propósito del éxito siempre fue poder hacer algo por los demás, nunca fue acumular cosas para sí mismo. Pasemos a Tyson Fury, un caso completamente diferente que demuestra que la austeridad no siempre viene de haber crecido en la pobreza. Tyson Fury tiene una personalidad que parece diseñada para el exceso. Es enorme físicamente, mide más de 2 metros, pesa más de 120 kilos cuando está en forma de pelea. Es carismático de una manera que pocas personas pueden igualar, capaz de dominar cualquier conferencia de prensa, de hacer reír al público y enfurecer a sus rivales en la misma oración. Es provocador, dice cosas controvertidas constantemente, genera titulares con la misma facilidad con la que genera knockouts. Todo en Fury sugiere que debería vivir la vida más extravagante posible, rodeado de lujos, de atención, de todo lo que el dinero puede comprar. Y sin embargo, eligió exactamente lo contrario. Fury vive en Morecambe, una ciudad costera en el noroeste de Inglaterra que no tiene nada de glamoroso. No es un lugar donde viven celebridades, no es un destino turístico de moda, es simplemente una ciudad pequeña y tranquila donde Fury puede tener una vida relativamente normal. Su casa es cómoda pero no es una mansión, no tiene las docenas de habitaciones, ni las piscinas infinitas, ni los garajes llenos de autos de lujo que otros campeones de peso pesado acumulan. Fury maneja una camioneta Ford, hace sus compras en supermercados regulares, lleva a sus hijos a la escuela, y vive una rutina que no se diferencia demasiado de la de cualquier padre de familia de clase media en Inglaterra. La razón detrás de esta elección tiene que ver con una de las épocas más oscuras en la vida de Fury, un periodo que casi lo mata y que cambió completamente su perspectiva sobre el dinero, el éxito, y lo que significa vivir bien. En noviembre de 2015, Fury logró algo que parecía imposible. Derrotó a Vladimir Klitschko en Alemania para convertirse en campeón unificado de peso pesado, destronando a un hombre que había dominado la división durante más de una década. Fue el momento cumbre de su carrera, el logro que había perseguido toda su vida, la validación definitiva de su talento. Y casi inmediatamente después de lograrlo, Fury empezó a desmoronarse. En los meses siguientes a la pelea con Klitschko, Fury entró en una espiral descendente de depresión, drogas y alcohol que casi termina con su vida.
Subió más de 40 kilos, llegando a pesar casi 180 kilos en su peor momento. Consumía cocaína regularmente, bebía cantidades enormes de alcohol, y se alejó completamente del boxeo y de cualquier rutina que le diera estructura. Tenía millones en el banco, era el campeón del mundo, tenía todo lo que supuestamente debería hacer feliz a una persona, y estaba más miserable de lo que había estado jamás. Fury ha hablado públicamente sobre haber considerado el suicidio durante este periodo, sobre haber llegado al punto de no querer seguir viviendo a pesar de tener todo lo que el mundo considera éxito. Esa experiencia le enseñó a Fury de manera brutal que el dinero no solo no compra la felicidad, sino que puede facilitar activamente la autodestrucción. Cuando tienes millones disponibles, puedes comprar todas las drogas que quieras, puedes beber sin límite, puedes aislarte en propiedades enormes donde nadie te molesta mientras te destruyes lentamente. El dinero le dio a Fury la capacidad de financiar su propia caída sin que nadie pudiera detenerlo. Y cuando finalmente salió de ese agujero, cuando encontró su camino de regreso a través de la fe, la familia y el boxeo, lo hizo con una comprensión completamente nueva de lo que necesitaba para estar bien. Fury ha dicho que las mansiones no le interesan porque más espacio significa más aislamiento, más oportunidades de perderse en tu propia cabeza sin nadie que te ancle a la realidad. La vida simple en Morecambe no es una limitación para él, es una protección, una manera de mantenerse conectado con la normalidad, con la rutina, con las cosas pequeñas que lo mantienen estable. Sus vecinos lo conocen, lo saludan, lo tratan como a cualquier otro padre de familia del barrio. Esa normalidad es exactamente lo que Fury necesita para no volver a caer en el lugar oscuro donde estuvo. El caso de Fury demuestra que la austeridad puede ser una decisión de supervivencia, no solo una preferencia estética. Él no rechaza el lujo porque crea que es inmoral o porque quiera proyectar humildad, lo rechaza porque aprendió de la manera más dura posible que la complejidad y el exceso son peligrosos para su salud mental. Ahora hablemos de Gennady Golovkin, un caso que viene de un contexto cultural completamente diferente y que ilustra cómo la crianza puede formar una relación permanente con el dinero. Gennady Golovkin nació en Karagandá, Kazajistán, en 1982, cuando todavía era parte de la Unión Soviética. Creció en un sistema donde la ostentación no era simplemente mal vista, era activamente peligrosa. En la cultura soviética, mostrar riqueza atraía atención no deseada, generaba sospechas de corrupción, podía convertirte en objetivo de las autoridades o de criminales. La discreción no era una virtud opcional, era una estrategia de supervivencia que se inculcaba desde la infancia. Golovkin internalizó esa mentalidad tan profundamente que nunca la abandonó, sin importar que eventualmente se mudara a Estados Unidos, sin importar que ganara decenas de millones de dólares, sin importar que el contexto que originó esa cautela ya no existiera. Golovkin vive en Santa Mónica, California, en una casa que es perfectamente cómoda pero que no tiene nada de espectacular. No hay séquito de 20 personas siguiéndolo a todos lados, no hay apariciones en redes sociales mostrando compras lujosas, no hay nada del aparato mediático que otros campeones de su nivel utilizan para proyectar éxito. Golovkin va al gimnasio, entrena con una intensidad que aterroriza a sus compañeros de sparring, vuelve a casa, pasa tiempo con su familia, y repite. Es una rutina que podría pertenecer a cualquier profesional disciplinado, no necesariamente a alguien que cobró más de 20 millones de dólares por una sola noche de trabajo. Lo interesante de Golovkin es que su austeridad no viene acompañada de ningún discurso moralista ni de ninguna explicación elaborada. Cuando periodistas le preguntan por qué no vive de manera más ostentosa, sus respuestas son cortas y prácticas. No lo necesita, no le interesa, tiene todo lo que quiere. No hay drama en su relación con el dinero, no hay conflicto interno visible, simplemente una decisión tomada y ejecutada de manera consistente durante toda su carrera. Golovkin parece genuinamente indiferente a las posesiones materiales de una manera que resulta casi desconcertante en un deporte donde la mayoría de los participantes están obsesionados con demostrar su éxito a través de cosas que pueden comprar. Parte de esto probablemente tiene que ver con su enfoque absoluto en el boxeo como oficio. Golovkin ha hablado sobre cómo su padre le enseñó que el trabajo bien hecho es su propia recompensa, que la satisfacción de dominar un oficio es más valiosa que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Cuando tu identidad está completamente construida alrededor de ser el mejor en lo que haces, las posesiones materiales se vuelven irrelevantes, son distracciones del único objetivo que realmente importa. Golovkin no necesita un Lamborghini para saber que es un gran boxeador, su récord se lo confirma cada vez que lo mira. Pasemos a Vasil Lomachenko, otro producto de la era postsoviética con una relación igualmente peculiar con el dinero y el éxito. Lomachenko es considerado por muchos expertos el boxeador técnicamente más refinado de su generación, un peleador con habilidades tan extraordinarias que hace parecer amateurs a oponentes de clase mundial. Su footwork, su capacidad de crear ángulos, su habilidad para anticipar los movimientos de sus rivales, todo está a un nivel que muy pocos peleadores en la historia han alcanzado. Las bolsas que ha recibido reflejan ese estatus, millones de dólares por pelea que le permitirían vivir donde quisiera y como quisiera. Y sin embargo, Lomachenko sigue basado en Ucrania, entrena en las mismas instalaciones donde se formó desde joven, y mantiene un estilo de vida que no se diferencia mucho del que tenía antes de convertirse en estrella mundial. La decisión de Lomachenko de quedarse en Ucrania adquirió un significado completamente nuevo cuando Rusia invadió el país en febrero de 2022.
Mientras otros atletas ucranianos con los medios para hacerlo se fueron del país para protegerse, Lomachenko se unió a un batallón de defensa territorial. Tomó un arma y se preparó para defender su ciudad contra una de las fuerzas militares más grandes del mundo. Esa decisión dice más sobre las prioridades de Lomachenko que cualquier declaración pública podría decir. El dinero que ganó en el boxeo, la fama que acumuló, los contratos publicitarios, todo eso se volvió completamente secundario cuando su país lo necesitó. No usó su riqueza para comprarse seguridad en otro lugar, la usó para quedarse y contribuir a la defensa de su comunidad. Lomachenko ha hablado sobre cómo su padre, Anatoly, le inculcó desde muy joven una disciplina espartana que no dejaba espacio para lujos ni distracciones. Anatoly Lomachenko es uno de los entrenadores más respetados en el boxeo amateur, un hombre que dedicó su vida a desarrollar peleadores técnicamente perfectos y que aplicó esa misma filosofía a la crianza de su hijo. El entrenamiento siempre fue lo primero, la preparación siempre fue lo más importante, y todo lo demás, incluyendo el dinero y las cosas que puede comprar, era secundario. Esa jerarquía de valores nunca cambió para Lomachenko, ni siquiera cuando los cheques empezaron a tener muchos ceros. Ahora hablemos de Juan Manuel Márquez, el mexicano que representa perfectamente la cultura específica del boxeo en su país y cómo esa cultura forma la relación de los peleadores con el dinero. Márquez acumuló más de $50 millones a lo largo de una carrera que incluyó campeonatos mundiales en 4 divisiones diferentes, peleas memorables contra los mejores de su generación, y ese knockout en el sexto round contra Manny Pacquiao que se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia del boxeo. Cuando conectó ese derechazo perfecto que dejó a Pacquiao inconsciente en la lona, Márquez no solo ganó la pelea, sino que se aseguró un lugar permanente en la memoria de todo aficionado al boxeo. Y sin embargo, si lo ves hoy caminando por las calles del Estado de México, probablemente no lo reconocerías como alguien que ganó decenas de millones, porque Juan Manuel Márquez simplemente no vive como una celebridad multimillonaria. Márquez creció en una familia de clase trabajadora donde el dinero era escaso y donde el trabajo duro era el único camino hacia cualquier cosa que quisieras en la vida. Su padre fue boxeador amateur y le inculcó una disciplina que se convirtió en parte fundamental de su carácter, una mentalidad de sacrificio constante que no cambió cuando empezaron a llegar los cheques grandes. Cuando Márquez empezó a ganar peleas importantes y el dinero comenzó a acumularse, no salió corriendo a comprar mansiones ni a rodearse de un séquito de personas que solo querían estar cerca de su billetera. Invirtió en propiedades, abrió negocios, se aseguró de que su familia estuviera protegida financieramente y mantuvo un estilo de vida que no se diferenciaba demasiado del que había tenido antes del éxito. La casa donde vive Márquez no es una mansión de esas que salen en las revistas de celebridades, es una propiedad cómoda en una zona tranquila donde puede tener privacidad y donde sus hijos crecieron sin el circo mediático que rodea a muchas familias de atletas famosos. Los autos que maneja son funcionales, no son los Ferraris ni los Lamborghinis que otros boxeadores de su nivel presumen en redes sociales. Y su rutina diaria después del retiro no consiste en fiestas ni en viajes lujosos, sino en ir al gimnasio, entrenar a jóvenes boxeadores y pasar tiempo con su familia. Lo que hace diferente a Márquez de otros boxeadores austeros es que él también es empresario e inversionista inteligente. No vive de manera simple porque no sepa qué hacer con el dinero, vive de manera simple porque eligió poner su dinero a trabajar en lugar de gastarlo en cosas que se deprecian. Tiene propiedades que generan ingresos, tiene negocios que funcionan independientemente de su presencia, tiene inversiones que crecen con el tiempo. Márquez entendió algo que muchos atletas no entienden hasta que es demasiado tarde, que el dinero que gastas en lujos desaparece para siempre, pero el dinero que inviertes puede seguir creciendo incluso cuando ya no estás trabajando. Finalmente, hablemos de George Foreman, un caso histórico que demuestra cómo la relación con el dinero puede transformarse completamente a lo largo de una vida, y cómo a veces necesitas perderlo todo para entender realmente qué significa la riqueza. George Foreman fue uno de los pegadores más aterradores en la historia del peso pesado, un hombre que noqueaba rivales con una facilidad que parecía injusta, que ganó la medalla de oro olímpica y después dominó la división profesional hasta que Muhammad Ali lo derrotó en el famoso Rumble in the Jungle de 1974. Durante los años 70, Foreman ganó millones de dólares y los gastó como si fueran infinitos. Tenía el estilo de vida ostentoso que esperarías de un campeón de peso pesado de esa época, las casas, los autos, el séquito, todo el aparato del éxito deportivo americano. Y después lo perdió prácticamente todo. Foreman se retiró del boxeo en 1977 después de una experiencia religiosa que cambió completamente su vida. Se convirtió en pastor, abrió una iglesia en Houston y dedicó años a una vida completamente alejada del ring. El problema fue que el dinero que había ganado durante su carrera no estaba bien administrado, las inversiones habían fallado, los gastos habían sido excesivos, y para mediados de los 80 Foreman estaba en una situación financiera desesperada. El campeón que había tenido todo estaba prácticamente quebrado. Lo que Foreman hizo después se ha convertido en una de las historias de regreso más improbables en la historia del deporte. A los 38 años, después de una década alejado del boxeo, decidió volver al ring. No porque extrañara la competencia ni porque necesitara validación, sino porque necesitaba dinero para mantener su iglesia y sus proyectos comunitarios. Foreman regresó gordo, lento y completamente subestimado por todos los expertos que pensaban que estaba haciendo el ridículo.
y procedió a noquear a peleadores mucho más jóvenes, a ganar peleas que nadie pensaba que podía ganar, hasta que en 1994, a los 45 años, noqueó a Michael Moorer para convertirse en el campeón de peso pesado más viejo en la historia. Fue uno de los momentos más increíbles que el boxeo haya visto jamás. Pero la verdadera fortuna de Foreman no vino del boxeo, sino de algo completamente inesperado. En los años 90, una empresa le ofreció poner su nombre a un pequeño electrodoméstico de cocina, una parrilla eléctrica que reducía la grasa de los alimentos. Foreman aceptó un acuerdo que le daría un porcentaje de cada unidad vendida, probablemente sin imaginar lo que iba a pasar. El George Foreman Grill se convirtió en un fenómeno de ventas, uno de los electrodomésticos más exitosos de la historia, y Foreman terminó ganando más de $200 millones solo en regalías de ese producto. Ganó más dinero vendiendo parrillas que lo que había ganado en toda su carrera de boxeo. Lo fascinante de Foreman es cómo su relación con el dinero cambió después de haberlo perdido todo y haberlo recuperado de maneras que nunca anticipó. El Foreman joven era exactamente el tipo de atleta ostentoso que gasta sin pensar en el futuro, que asume que el dinero siempre va a seguir llegando, que confunde riqueza con invulnerabilidad. El Foreman maduro se convirtió en alguien completamente diferente, alguien que vive de manera relativamente modesta considerando su patrimonio actual, que dona generosamente a causas religiosas y comunitarias, y que habla abiertamente sobre los peligros de dejar que el dinero te defina como persona. Estos 6 boxeadores, Pacquiao, Fury, Golovkin, Lomachenko, Márquez y Foreman, representan 6 caminos diferentes hacia una conclusión similar, que tener dinero y gastarlo son 2 cosas completamente diferentes, y que la decisión de cómo vivir es exactamente eso, una decisión que cada persona tiene que tomar conscientemente. Ninguno de ellos vive en la pobreza, todos tienen vidas cómodas y seguras, pero eligieron no convertir su riqueza en espectáculo, no usar el dinero como medida de su valor personal, no caer en la trampa que destruye a tantos atletas de pensar que más posesiones equivalen automáticamente a más felicidad o a más éxito. El contraste con boxeadores que tomaron el camino opuesto es instructivo. Por cada Pacquiao que regala su fortuna, hay un boxeador que la perdió en malas inversiones y en un estilo de vida insostenible. Por cada Fury que eligió la simplicidad para proteger su salud mental, hay uno que se perdió en los excesos que el dinero puede financiar. Por cada Márquez que invirtió inteligentemente, hay uno que confió en las personas equivocadas y terminó sin nada. Las historias de ruina financiera en el boxeo son tan comunes que casi parecen inevitables, lo que hace que los casos de estos 6 peleadores sean aún más notables. La pregunta que queda es si la austeridad de estos boxeadores es replicable o si depende de circunstancias específicas que no se pueden fabricar. Pacquiao tiene su trauma de pobreza que lo ancla a la realidad. Fury tiene su experiencia con la depresión que le enseñó los peligros del exceso. Golovkin tiene su crianza soviética que le inculcó desconfianza hacia la ostentación. Lomachenko tiene su disciplina espartana heredada de su padre. Márquez tiene la cultura del boxeo mexicano que valora el sacrificio. Foreman tiene su fe religiosa y su experiencia de perderlo todo. Cada uno llegó a la austeridad por un camino diferente, pero todos llegaron al mismo lugar, una vida donde el dinero es una herramienta, no una identidad. En un deporte donde la imagen pública importa tanto como el talento dentro del ring, estos boxeadores eligieron proyectar algo diferente. No necesitan que el mundo sepa cuánto dinero tienen, no necesitan validación externa a través de posesiones materiales, no necesitan participar en la competencia de ostentación que consume a tantos de sus colegas. Y como resultado, tienen algo que muchos boxeadores más ricos sobre el papel no tienen: tranquilidad, estabilidad, y la seguridad de saber que su bienestar no depende de mantener una imagen que requiere millones de dólares anuales para sostener. La próxima vez que veas a un boxeador presumiendo relojes y autos en redes sociales, piensa en Pacquiao regalando su dinero a extraños que tocan su puerta. Piensa en Fury eligiendo Morecambe sobre Londres porque necesita la normalidad para mantenerse sano. Piensa en Golovkin viviendo su vida sin drama ni explicaciones. Piensa en Lomachenko tomando un arma para defender su país en lugar de usar su dinero para escapar. Piensa en Márquez invirtiendo silenciosamente mientras otros presumen. Piensa en Foreman vendiendo parrillas después de haberlo perdido todo. 6 hombres, 6 fortunas, 6 decisiones de no dejar que el dinero los cambiara. En un mundo que constantemente nos dice que más es mejor, que el éxito se mide en posesiones, que la riqueza debe ser exhibida para ser real, estos boxeadores demuestran que hay otra manera de vivir, una manera que no aparece en Instagram pero que probablemente conduce a más paz y más satisfacción que cualquier colección de autos de lujo. Si esta historia te hizo pensar en tu propia relación con el dinero, si te dejó con preguntas sobre qué significa realmente tener éxito, déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, donde vamos más allá de los récords y las peleas para entender quiénes son realmente estos peleadores, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.